¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este aniversario de la expropiación petrolera. Saludamos también a nuestros amigos del interior de la República Mexicana y el Distrito Federal que nos están acompañando. Y, por supuesto, también en los micrófonos Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades hay, Jorge? Oye, pues inmediatamente, pues hablar de Lujambio. ¿Cómo ves que según él, las telenovelas son educativas, promueven valores y pues hay que apoyarse en ellas para reestructurar la educación en el país? Yo creo que hay que hablar mucho acerca de eso, Jorge. Sí, lo que sucede es que tenemos que dar para ser congruentes con la política de la casa, que no es la política de la casa y que son ideas al lado de lo que estoy diciendo, para ser congruente con la manera de examinar las cosas. Antes de hablar específicamente del ejemplo, la parábola que nos pone el licenciado Lujambio, habría que pensar un poco en la jerarquía de los valores del hombre político actual. ¿Qué es lo que un joven político, les llamo jóvenes porque son evidentemente jóvenes? No dije adolescentes, porque adolescentes es aquel a quien le falta algo, adolece de. No dije adolescentes, pero en cierto modo hay algunos valores que son comunes a la clase política. Los jóvenes que tienen un lenguaje especial. Aquí estoy incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cuántas veces no nos ha mandado a ponernos las pilas? ¿Cuántas veces no ha puesto el ejemplo del equipo de fútbol? ¿Cuántas veces no ha puesto bromas o chistes o sonrisas que no tendrían nada de particular si correspondiesen a una filosofía adulta? Pero no lo es. El hombre de la política en la actualidad no hay más que oír, por ejemplo, las declaraciones del secretario general del Partido Revolucionario Institucional, que si lo vas descubriendo, tiene evidentemente una manera de expresarse que indica que los valores, para acabar pronto, los valores de la clase política los ha impuesto la televisión. En ese caso, el señor Lujambio, y no es porque quiera defenderlo, solo está obedeciendo a la línea general gubernamental del joven político mexicano actual. ¿Cuál es el horizonte de un joven actual? Lo que le ha dictado y lo que nosotros los viejos hemos tolerado, en mi caso, pues prácticamente estando ahí adentro, aunque trato de salirme del montón, pero de todas maneras, un joven de 40 años, de 45 años, como puede serlo él, o de 35, para el efecto es lo mismo, abrevó, succionó, estuvo alimentado fundamentalmente de Chespirito para acá, de una manera consciente, exhaustiva, profunda, premiada, trofeicamente. Él mismo aprendió a dar trofeos y se los da a la telenovela. Es decir, es ejemplarizante la telenovela. ¿Por qué es ejemplarizante? Porque ellos, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría del Trabajo y algunas otras, el mismo PRI, las candidaturas del IFE, están, y no es reproche, sino simplemente la señalización de una característica paralela. Están hechas por hombres, por jóvenes, que han sido alimentados por el concepto filosófico que tiene la televisión. Punto. Es decir, sería dictatorial, seré necio,
seré, como dice una señora, intolerable. Pero si hurgamos, buscamos, metemos la mano para buscar en la juventud de ellos, en la reciente juventud de ellos, vamos a encontrar evidentemente personajes, la palabra es paradigmático, búscame la palabra paradigma, que son dignos de ser ejemplados, dignos de ser imitados. Me decía, cuando voy a decirlo, bueno, me adorna, pero pues no será la primera vez. Decía Pancho Ligori, me parece que lo veo extendiendo su mano con su mandíbula batiente, decía yo, era prógnata, se dice, con la mandíbula inferior larga, decía, paradigma de banderilla. Digo, ¿qué carajo quieres decir con paradigma de banderilla? ¿Qué no sabes decir que en banderilla tú eres digno de ser imitado? Entonces de ahí aprendí con ellos a usar bien la palabra paradigma. Creo que eso quiere decir, eres ejemplar, quiere decir que eres de ejemplo y que te sigan. Entonces, para estos jóvenes del régimen actual, tienen sus paradigmas, y en esos paradigmas pues estará Chespirito, Raúl Velasco, Adán Mamones, todos ellos, evidentemente quizá el Loco Valdés y algo por el estilo. Entonces un paradigma es ejemplo, cada uno de los esquemas son normales, en que se organizan las palabras nominales y verbos para sus respectivas flexiones, lo cual ya es en gramática, pero el significado total de la palabra paradigma es ejemplo o alguien que es ejemplar. Entonces los paradigmas de estos jóvenes los formó la televisión. Por consecuencia, por ende, ellos los retachan a la juventud actual. Yo no sé si eso se puede llamar involución. Es decir, no hemos evolucionado. Pues no. Porque no hay un solo intelectual de Latinoamérica, y es lamentable, y mi pregunta es, ¿dónde están los asesores? Es evidente que un hombre de política no es un omnisciente. Omnisciente yo pienso que quiere decir que el que lo sabe todo. Pero ¿dónde están los asesores? ¿Dónde están los jefes de relaciones públicas? Pues ¿dónde están los publicistas, caramba? Piensan como ellos. Es decir, yo sé que vas a decir algo que te van a romper toda la estructura. Obviamente, por cuidar mi trabajo, entre comillas, o mi modo de succionar, te digo no lo digas. Porque díganme un solitito intelectual, ni los de derecha, vaya, que ya sería lo último. O a ver, Castañeda, atrévete a decir eso. ¿has dicho algo a favor de la telenovela? No. El del Golfo, ¿cómo se llama? Aguilar Chamín, sí. ¿Ha dicho algo a favor de la telenovela? Pues ya sería demasiado. El señor Krause lo ha dicho. Quintanilla, que me gusta tanto como habla, ya no ha hablado. ¿Lo has oído? No, ya no. Es un grandote muy simpático. Qué bien habla. ¿Cómo me gustaría tener el programa? Todo lo que es derechoso. Es un hombre de derecha, por lo que dice, pero ya no lo he visto. Ojalá lo pusiera. Yo lo invitaría con mucho gusto. Quintanilla creo que se llama. Creo que es un hombre de teatro. Bueno, ahorita me acordé, pero no me acuerdo. Vaya, ni don Juan de Dios Legorreta hablaba bien de la telenovela. Decir don Juan de Dios de Legorreta es decir Torquemada, es decir la Inquisición. Fíjate, hasta con eso. Salvo que con una gran bondad. Es posible, una ideología de ultraderecha, pero con una gran bondad. ¿Qué otro? El respetabilísimo profesor Salmerón, un hombre de ultraderecha, pero tampoco hablaba bien de la telenovela. Es decir, no recuerdo en el más Raúl Quintanilla se llama este cuate. No recuerdo
en el panorama, de que yo tenga memoria, de alguien que haya hablado de la telenovela de una manera paradigmática, ejemplarizante, encomiable. ¿Cómo es posible, señor Lujambio? Inclusive tengo la idea, pero no bien firme, de haber escuchado a gente que ha hecho la telenovela decir, la hago por necesidad, la hago para comer, sé que es corriente, sé que es perniciosa, sé que es idiota, sé que tiene una gran imbecilidad, pero lo hacemos porque son los parámetros que nos marca la televisión y hay que hacerla. Sí, es lo que vende, incluso he escuchado a productores. Sí, pero lo que vende no puede ser, y bueno, ahora, ¿qué diríamos ahora cuando la telenovela sale a flote y vemos la unión de la televisión con los grandes consorcios educativos del mundo? No, consorcio no me gusta. Las grandes instituciones de reputación y fama mundial que han caído muy bajo uniéndose con la televisión. Me refiero, por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que en alguna ocasión creía haber escuchado, ojalá me equivoque, que había establecido ciertas uniones con la televisión. Deleznable, trágico y evidentemente un reflejo muy contundente del caos de valores que existe en México, sine qua non. No se puede arreglar nada en México. Es decir, si hay un caos de valores de esta naturaleza, el país no va a ningún lugar. No puede ser que no puede ser que quienes dirigen a nuestro país callen ante lo que debían, pero efervecer, protestar, explotar, como el reactor, reaccionar es la palabra, debían reaccionar. Y no reaccionan, se quedan callados. Y el que calla, no me acuerdo cómo dice el dicho. Sí. ¿Astorga? Astorga es un cuate de Jalapa. No. Astorga. Otorga. El que calla, otorga, hijo. Es el pensamiento del secretario de Educación de este país, lo dice el doctor Lara Peinado. Oye, pues yo creo que estás tratando muy bien al secretario de Educación, porque la verdad se merece pues unas cuantas, no quiero decir la grosería, pero esa forma de pensar, porque lo dijo tal cual, pues refleja precisamente la situación en que está sumido México, en el caos, en el desastre, en la tragedia, Jorge. Es un caos de valores, es decir... No podemos seguir así, con una situación, ¿no? O sea, entre la televisión y un sindicato está la educación de México. No, pues ahora comprendemos... El sindicato debería protestar. Mira, el doctor Lara Peinado dice otros aspectos que no hemos reparado en ellos. No hemos advertido. Por ejemplo, la telenovela promueve violencia y racismo. Lo de la violencia es evidente, se agarran unos cachetadones terribles. La violencia verbal es inconcebible. Los calificativos y descalificativos partiendo de premisas falsas, es decir, yo tengo la razón, tú no la tienes. Ayer veía yo la discusión por robarse a un niño. Son dramas que existen en la vida real y que llevados a la telenovela o son grotescos o siguen promoviendo el sufrimiento por la injusticia. Bueno, un desmadre. La telenovela promueve la violencia y el racismo. El pueblo se retrata de forma burda. Los pobres, los morenos, los que ocupan los papeles secundarios de los cuales se burlan los rubios. Sí. Fíjate. No, la clásica historia de la Cenicienta, la mujer pobre que se casa con el millonario y con el final feliz. Pobre y prostituta. Sí. Ahí, a partir de eso giran todas las telenovelas. Entonces, los rubios son los únicos que son felices. Sí. De esta manera se provoca en los mexicanos la insatisfacción, la baja consideración o la poca estimación que nos tenemos a nosotros
y dice, ¿de dónde puede usted sacar, señor Lujambio, que esto puede ser algo que combata el rezago educativo? Impensable. Yo creo que ahí no me imagino cómo operen las cosas en una secretaría, pero oye, se nos pasó esto. Oye, pues a ver, el jefe de asesores. Pues sí. Oye, pues ¿cómo me hiciste decir esto? Pues te vas porque yo quiero que te vayas. Digo, no es que yo le desee mal a nadie, pero es que no se puede impunemente hacer esta clase de aseveraciones ante el público de la gente, como diría la canción, ante la televisión mexicana, y premiar a la telenovela es mentarnos la madre, pues claro, por lo menos a un 80% de mexicanos. Premiar la telenovela en México es darle de cachetadas a la cultura mexicana. Apunta. Sí. ¿Qué dirá Fuentes, Octavio Paz, los que trabajan, los escritores, los que con el libro bajo el brazo van de editorial en editorial buscando que les publiquen sus cosas, los que publican un libro y ganan 4 pinches centavos y no les dan nunca nada, los que se esfuerzan por hacer, me apunto, una canción que tenga un sentido, una razón de ser, y mi madre, lo que se graba es lo que es sistemáticamente pasofia buscada, como Chalalá del señor Pinter, no sé cómo se llama. Entonces, todo eso es cachetear a la cultura, deja a la educación, a los esfuerzos del mexicano, al México. Pero es que ahí confirmamos que no les interesa absolutamente nada, que en su escala de valores... no lo advierten o que se les pasa. Es cachetear, ¿sabes a quién? A las 1,800 personas que fueron a mi teatro el otro día. Perdón que te lo diga así, en una manera chusca o vanidosa, pero yo tengo la seguridad de que todas las personas que todos los que van a ver a Juan Manuel Serrat, todos los que van a ver a Alberto Cortés, o a Facundo Cabral, todos ellos... Pero es que como tú has dicho, en su escala de valores, pues para ellos está bien eso, se educaron con Chespirito. Sí. Las telenovelas sobreerotizan a los niños y a los adolescentes. Muchos de los niños que participan en la telenovela son usados y maquillados como si fueran adultos. Se promueven en la telenovela en una forma de pederastia. Eso acaba con el rezago educativo. No, y claro, si usted los escucha hablar a esos niños y a sus respectivas madres, en el buen sentido de la palabra, es decir, hablan de, bueno, ya tiene llamado, ya lo convocó el señor, tiene que presentarse en tal lugar. Su léxico es un léxico ya pervertido. Jorge, tenemos que hacer una pausa, en un minuto estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Parece que no me escucha, Jorge. Dime, ya estoy. Bueno, adelante, Jorge. Bueno, vamos a examinar lo que dijo el señor licenciado Lujambio, porque también sería injusto no examinar un poco lo que él dijo. Él dijo, pero no constituye una salvación. No digo salvación, porque no me gusta la palabra. No podemos pensar que está... ¿qué te voy a decir? Voy a explicarlo, bueno, sé cómo explicar. Él dijo, las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Hasta ahí tiene toda la razón del mundo. Pero ¿cómo? Porque si cambia un verbo, pero si dice podrían, pero él dijo pueden ser. Y evidente, normalmente si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Es que de facto no lo es, de facto, de hecho no lo son. No van a ser. No lo son. Pero podrían serlo. Eso sí. Claro, hasta ahí lo dijo bien, aseguró el secretario de Educación.
quien reconoció públicamente las telenovelas de Televisa, ahí ya está mal. Ahí vemos que sus escritores actuaron, ¿cómo se dice eso? Sí. Con maña, con dolo y maña, porque dice como Microsoft una afirmación técnicamente correcta, pero realísticamente falsa. Porque cuando él dice, las telenovelas pueden o podrían ser un elemento de culturización, o evidentemente, señor Lujambio, no hay quien lo dude, sí podría ser. Por consecuencia, te voy a poner a Juan Osorio y sus telenovelas como ejemplo de ellas. No. Ah, no, señor. Yo también puedo decir, no, hombre, y usted que si yo como maíz y tortilla, pero llena le pongo un pedazo de carne, le pongo un pedazo de esto, le pongo un pedazo, estoy completamente bien alimentado. Ahora, si nada más te pongo maíz y tortilla, mi alimentación no es completa. Y si además le pongo alimentos podridos, me hace daño, que es el caso. Entonces, cuando el señor secretario Lujambio dice, pueden ser o podrían ser, está en una verdad, pero luego premia a las telenovelas de la televisión actual, entonces ya se ve que se actuó con dolo. Porque ahí se incluyen, por ser Juan Osorio, no lo conozco, dice, por ser un promotor de la educación, al incluir en sus series televisivas dichos temas, no las conozco. No lo puedo decir. No, pero pues yo te lo digo, ¿no? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que las últimas telenovelas que se hicieron, quizá de corte educativo, las de Miguel Sabido. Pero Juan Osorio no creo. Bueno, yo he dicho muchas veces en privado y lo digo en público, dice Lujambio y vuelve a decir una verdad incontestable. La televisión, que muchas veces se le llama la caja tonta, no es tonta, es idiota. Yo se lo digo a usted, señor Lujambio, porque yo trabajo en ella. Entonces, la caja es la caja idiota. Puede también ser la caja más lista, puede o podría. Pero se ha hecho lo indecible porque no lo sea. A mí me acuerdo que me decían, digo, oye, con este programa la gente aprende a pensar. No, pues es que no es la intención. A mí me lo dijeron. Oiga, ayuda, sopa de letras que vamos a aprender a conservar el idioma, el lenguaje. No interesa. Si yo voy a pedir trabajo a sus canales, me hacen así. Sí. Estoy haciendo un gesto que como no hay televisión, sí hay, aquí están mis amigos de Radio AMLO, ya me agarraron en la movida. Bueno, pues van a decir, no, que estás hablando de cultura. Bueno, todo es cultural en este caso. El instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas, claro, por eso es peligrosa la televisión. Por eso, señor Lujambio, licenciado Lujambio, en serio y con afecto, la televisión se ha utilizado para no hacer evolucionar al pueblo de México. Por eso el término que aquí con el sello de la casa se ha hecho desde hace mucho tiempo, de la televicracia, el poder de la televisión, pero es un poder que, teniendo la posibilidad de hacer evolucionar a un pueblo, lo mantiene en un estatus adecuado para que sea gobernado de una manera controlable, manejable, enajenable sí. Y para que no pida demasiado. ¿Qué haríamos si el pueblo de México tuviese una educación como la japonesa? Obviamente la clase política no existiría como tal. Tendría que haber hecho un curso o una reconvención, cambio de ciclaje y tener otros valores. Estos premios no serían aplicables si México fuera un país educado. El instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas, dijo,
ante los representantes de los medios, incluidos Televisa y TV Azteca. Me parece muy justo que estén incluidos ellos, puesto que ellos tienen la responsabilidad indiscutible e histórica, subrayo histórica, así, con amarillo la pongo, de la educación actual del México finisecular, de un fin de siglo y de un principio de otro siglo. De 1950 para acá, a la fecha, el mexicano está marcado, tiene una impronta, una marca, un sello, una educación, una formación en la cual evidentemente tiene mucho que ver la televisión, si no es que totalmente. En este caso, qué bueno que incluyeron a Televisa y TV Azteca como los representantes de los medios de comunicación. Pero mi pregunta otra es, ¿por qué invitaron a Walmart? Sí. Pregunta, ¿lo sabes? Pues no. ¿Estuvieron ahí invitados o no sé si premiados? Sí, lo que pasa es que dio premios a varios medios de comunicación, Jorge, entre ellos a Milenio y a Multivisión, ahí donde trabaja Carmen Aristegui, precisamente por su compromiso para fomentar los valores y la educación en México, que yo no sé, Milenio, pues de qué manera puede fomentar. ¿De qué manera te olvido? Pues de qué manera nos ayuda a los mexicanos a evolucionar, o algún otro medio, o será que nada más son los medios que han ayudado al gobierno a gobernar. Es un montaje escenográfico. Pues claro. Obviamente yo no estoy catalogado para dar un premio. Claro. Al mejor tenor. Mañana que viene, si hay lana y puedo hacer el programa, vendrá, ¿cómo se llama? Violeta Dávalos, que es una cantante excepcional. Pero si yo aquí le digo, te voy a dar un premio como cantante excepcional de la ópera, no, pero ¿tú quién eres? Pues sí. ¿Quién eres para dar un premio sobre tal disciplina? ¿Quién es Walmart para dar un premio de cultura? La SEP entregó 27 reconocimientos por el compromiso en favor de la educación, en cuales estuvieron Televisa y TV Azteca. Afortunadamente no dice cuál educación, porque finalmente todo es educación, pero no dice sobre la educación fundamental para crear en el mexicano responsabilidad, puntualidad, estudio, evolución, jerarquía de valores, todo eso no. Siempre dice educación, y tú puedes educar a alguien para la bronca, puedes educar a alguien para que vea TV y novelas, que están las chicas, no había yo visto esto, que bruto, las voy a recortar casi. ¿Ya vieron esta? Oye, pero eso no es educar, eso es exhibir. Bueno, pero eso no quiere decir que no me guste. Ah, bueno, eso es aparte. pero si estamos dando premios para la educación. Está bien, regáñame. La SEP entregó 27 reconocimientos por el compromiso a favor de Televisa y TV Azteca. Varios grupos radiofónicos. La radiofonía en México es aquello que ha perjudicado más y que ha lesionado más al mexicano en la actualidad. Oye, pero de radio no nos tocó. Perdóname, Betty, para que sea yo muy claro. Sí. Quiero excluir las cadenas y programas que tienen como objetivo la noticia, en cualquiera de sus denominaciones, pero las estaciones que como nosotros tenemos que sufrir en la provincia, donde el concepto del locutor es el que adquiere la jerarquía de paradigma y da consejos, pone la música, hace el humor y enseña a hablar. México no puede evolucionar, no más que viniera alguien para decirle, mira, vamos a poner la estación porque hay una que se llama El Patrón, hay otra que se llama La Avasalladora, otro la Desvestidora del Cuadrante. Aquí hay una que se llama La Qué Buena. ¿La qué? La Qué Buena, hay una aquí en La Qué Buena. Bueno, la Arrebatadora.
Sí. Todo eso es una sucesión paranoica de gritería, sí, con canciones pavorosísimas, en la cual entra en juego lo más sucio, deleznable y asqueroso de la vida que puedes utilizar para formar a cualquiera, ya no digamos a un niño. Jorge, tenemos que hacer otra pausa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, y sí, efectivamente, estos premios fueron reconocimiento al compromiso con el futuro de México. Yo quisiera que me dijera el señor Lujambio de qué manera TV Azteca y Televisa o Walmart están comprometidos con el futuro de la niñez mexicana. Hace un rato lo entrevistaba Carmen Aristegui a Lujambio y decía que particularmente felicitaba a la telenovela porque sabía que en esa telenovela de Juan Osorio específicamente se daba una recomendación a los adultos mayores para que, aprendieran a leer y escribir. Para que aprendieran a leer y escribir. Pero dice que no sabe lo que pasa o los contenidos de otras telenovelas. Entonces, si no sabe lo que pasa en la televisión mexicana, pues que no hable el señor Lujambio. Porque si viera toda la programación, y tú y yo lo hemos comentado aquí, Jorge, oye, Telehit, ¿qué pasa en Telehit? Una deformación del lenguaje. No, es que es que no está así. Oye, sí, porque en una telenovela una vez se menciona algo. 60 años se recomienda aprender a leer, te recomienda, porque no. No, luego, pues también aquí cuando está en la nota que invita a Televisa y TV Azteca, muy bien, porque ellos han educado al México actual, por eso estamos de esta misma manera. Varios grupos radiofónicos, no veo que lo hagan. Yo pongo la estación que trabajé en 1950, ¿y qué está haciendo? Lo mismo de hace 50, 61 años, pasando anuncios y poniendo Begin de Begin. Entonces, empresas como Walmart, ¿en qué ha colaborado Walmart en la educación y evolución del pueblo de México? En nada. No, pues en rescatar el dinero, así, mira, o nos lo venden por armas o nos lo venden por el walmarismo. Sí. ICA, no sé, constructores, no sé, Infonavit e IMSS, así como periodistas y productores de televisión. En realidad, qué barbaridad. No, te digo, dice que no ve la televisión, que no ve las telenovelas, pues no, entonces... yo lo comprendo, como dice la canción. Pero si le diera una revisión a los contenidos de la televisión mexicana, pues sabría que dijo una barbaridad. Para información de cualquier persona del público, no para los hombres de la Secretaría de Educación, debo decirles que apunta el doctor Lara Peinado algunas de las condiciones especiales por las cuales hay un rezago en la educación en México. Él habla de problemas ancestrales de alimentación, evidentemente de problemas económicos. Estaba diciendo el director secretario del PRI que cada minuto se hacen 5 pobres. Las deformaciones de la estructura familiar cuentan en el rezago educativo y la telenovela no ofrece ninguna solución a estos problemas. En absoluto, digo, ¿de dónde puede sacar? Ni siquiera los jerarcas, como les llaman, de la televisión lo pretenden, porque nadie creería en ellos. La telenovela promueve, eso sí, la violencia, desde luego, el racismo, sí. La discriminación a los pobres, a la pobreza, claro, la discriminación a los morenos, los morenos siempre ocupan los papeles secundarios, obviamente. Es una norteamericanización del mexicano, puesto que en la telenovela la criada siempre es la que parece mexicana. Sí, el uso del lenguaje, Jorge, por favor. Bueno, la deformación del lenguaje. Sí. Bueno, en la televisión los rubios son los únicos felices. Todo esto genera insatisfacción, falta de apreciación, inseguridad. ¿De dónde, pregunta el doctor Lara Peinado, de dónde saca usted, señor Lujambio, que eso puede combatir el rezago educativo?
Bueno, tienen las telenovelas, dice otra apreciación del doctor Lara Peinado, un principio de filosofía fantasiosa. Sí. Es decir, es una fantasía, ¿no? Sí. Alejada de la realidad, que sugestionan al mexicano, pero que finalmente le dejan un espíritu de sometimiento. Y la sugestión obstaculiza que el mexicano conozca exactamente su problemática y pueda superarla. Y sobreerotizan a los niños, y hay esa nueva forma de pederastia que lo dijo, y Rosa Salvaje y a Huicho Domínguez, dice él, ambos personajes de la telenovela, dice que tienen una filosofía. Esto es de la formación de la chimotrufia. La chimotrufia es que es la del Chespirito, ¿verdad? Y lo dice el doctor Lara Peinado, y le agradezco sus consideraciones, que son de mucha utilidad y que me hacen pensar que no estamos solos. Voy a ver en el Twitter a ver si me han mencionado alguna cosa materna. Oye, es que por una vez que mencionen a Linnea en una telenovela, pues oye, a esa postura la rebasan miles de anuncios de comida chatarra, miles de anuncios de alcohol y de otras cuestiones que pues yo no creo que tengan nada que ver con el futuro de México en el 2012, 2013, y que además sí, por ejemplo, las telenovelas que anuncian el pan, que anuncian la chatarra y que anuncian miles de horas de cosas que a veces no podemos comprar, pues sí están afectando seriamente la salud de los niños. Ya así me reclamaron en el Twitter que si yo estoy leyendo TV y novelas. Claro, la mandé a comprar para educarte. Para educarme, pero lo que yo veo es que mira nada más qué clase de muchachas para... ¡Qué barbaridad! ¡Qué profusión hay de jóvenes de una belleza inconmensurable! Presentadas, desde luego, de una manera erotizable y nada más. Bueno, aquí dice, también hay... adelante, porque hablan de otras cosas aquí en el Twitter. Adelante. Ajá. Pues fíjate que no, Jorge, ya la verdad es que eso comprendemos que sus asesores cada evento donde vayan acomodan el discurso. Si se va con indígenas, se viste la indumentaria es indígena. Si se va con obreros a una mina, se cambia el discurso. Ahora que dio premios a los medios de comunicación, pues obviamente tenía que felicitarlos, pero pues no, de ninguna manera cabe ese el discurso, y yo creo que por el contrario, pues te digo, dijo una barbaridad y yo no sé de qué manera lo podrá corregir, porque pues ahora entendemos, si para ellos es un modelo a seguir la telenovela, pues por eso entendemos por qué estamos como estamos y por qué estamos en el último de los lugares de la OCDE, ¿no? Sí. Está muy mal esto. De hablar. Bueno, ¿de qué otra cosa podemos comentar? Nos quedan unos 4 minutos, mi querida. Vamos a hacer otra vez una pausa, Jorge. Regresamos para hablar, si podemos, rápido de lo de la señora Espinosa, ¿no? Que ayer compareció y le fue también muy mal. Una pausa, regresamos. Estamos de vuelta y rápidamente, Jorge, te digo que ayer compareció la señora Espinosa y le fue como en feria porque obviamente no supo explicar nada. Y fíjate, a propósito, la señora Rosario Green le dijo, es que usted no se sale del script que trae ya aprendido, ya todo lo recita de memoria y no se sale de ahí. Es que la señora Rosario Green es cruel y tiene unas pinceladas de perversidad y aprovechona. Ajá. La señora Green. Ajá. Aquí en Mandería hay un dicho que no voy a aplicarlo a eso, es una chucha cuerera, ¿me entiendes? Se la sabe de todas, ha repapaloteado, zigzagueado por los pasillos del mundo, ha brindado con los grandes emperadores, jerarcas y diplomáticos del mundo, y lo que sea de cada quien. La señora Espinosa es una noble dama, muy tranquila, y que no sabe cómo salir del atolladero. Es muy ventajosa, señora Green,
Estaba en París, estaba en todas partes, sabe cómo mover el abanico. Evidentemente agarra a la otra pobre señora que dice Ontoy, pues está de la fregada. Es al revés, la señora Green debería de tener un puesto ahí, aunque fuera de asesora. ¿Sabe cómo hacerle? Evidentemente que la situación de la señora Espinosa no es envidiable, tiene la tarea verdaderamente ímproba, quiere decir dificilísimo, de defender lo indefendible. Sí. Estaba yo diciendo ayer en el Twitter que dije, condecoran a los pilotos de los aviones no tripulados por su decidida colaboración en la defensa, ¿cómo? Condecoran a los pilotos de los aviones no tripulados por su decidida colaboración en el combate a la delincuencia. No, Felipe Calderón Hinojosa condecora a los pilotos de los aviones no tripulados por su decidida colaboración en el combate a la delincuencia organizada. y alguien se lo tomó en serio. Y dice, sí, cierto, Felipe Calderón siempre haciendo las cosas sin pedirle permiso al pueblo de México. Ya sabes que una comisión de pilotos de los aviones no tripulados vino a condecorar al Tajín a los voladores. No me digas. A los voladores de Papantla. Órale. Sí. Bueno, pues sí, pero entre broma y broma son las cosas que en realidad en México no deberían pasar. La explicación que dio un tal de joven Poiré, también joven, evidentemente que pone de manifestación varias cosas. Primero, el desconocimiento estrictamente, ¿qué te voy a decir? Artificial que la televisión ha hecho en el hombre político. Señor Poiré, así como lo decimos del señor Lujambio, sin tener evidentemente nada contra ellos, no tengo el gusto de conocerlos, son jóvenes, entusiastas y seguramente llenos de vitalidad para la república, para la cosa de la política, pero aquí, qué barbaridad que no se defienden, Lujambio haciendo lo que hace, que evidentemente fue un lapsus políticos, pero muy grave. Y luego lo de Poiré. El señor Poiré se pasó con el mentado López Dóriga, pues no sé, unos 15 minutos tratando de explicar lo inexplicable. No dijo nada, ¿verdad? No dijo nada. Igual que la señora Espinosa. Exactamente. No dijo nada. Revivieron ambos con diferente léxico a la filosofía de Mario Moreno Cantinflas, de utilizar y rellenarlo todo de palabras cuyo significado resulte ambiguo, de manera que de la confusión nacida en el auditor nazca la nebulosa, es decir, nada. Y eso fue lo que dijo Poiré, y eso fue lo que dijo la señora Espinosa. Y con ese léxico que nos ha enseñado la televisión, con esa filosofía de pensamiento que la televisión ha imbuido en el hombre político mexicano, nosotros que estamos tranquilos en casa mascando chicle o rumiando el coraje, tenemos serias expresiones que decimos, qué poca, no, si lo que tú quieras, ¿no? Según la cultura de cada quien. Caray, qué indecisión. Otros diría, qué inconsistencia. Otro diría, qué poca consistencia. Otro diría, qué poco léxico. Otro, qué pocas palabras usa. Y otro diría, bueno, no sé, ¿qué poca diría? manera de hacer las cosas. Qué poca manera de hacerlo. Qué poca manera de hacer. Es decir, ahí te vas en las palabras ahorita, no se me ocurre otra que me pueda yo decir. Otra, ¿cómo se llama? Interjección, otra expresión de léxico adecuado para el asunto. Pero en realidad sí tuvieron muy poca
manera de expresar su pensamiento. Adelante, Betty. Oye, pues entre Lujambio diciendo que el modelo a seguir son las telenovelas y Calderón que dice que si no hubiera sido pues lo que sería periodista, que ya no comentamos, me dijiste que hoy, Jorge, pero pues ahí se ve la forma de pensar. No, sí lo es. Sí lo es. No, bueno, hay que ver que si Calderón no pudo ser periodista, sí es un buen reportero. Ah, claro. Sí. Pero es el reportero como... junto a cada uno de nosotros, dentro de cada mexicano hay un reportero. Ese instinto reporteril que todos tenemos se manifiesta de una manera esplendorosamente explosiva si eres un hombre político. Y no hay político que no sea el reportero de sí mismo. Apúntale. Un político lo primero que es el reportero de sí mismo. En la mañana se levanta, se ve al espejo y dice, ¿qué soy? ¿Qué aporto hoy? Saco una conclusión. ¡Qué grande soy! Soy un producto. Debo comunicarlo. Este pueblo no me merece. Y se lo voy a decir. Llámate a la prensa tú. Háblale al programa de Saldaña. No, al mío no, porque nunca los presento. Háblate al programa de Jacob, háblate al programa. Y empieza en la mañana un largo proceso del reportaje. Sí. Porque un político es un reportero a las 24 horas, obvio, el reportero de sí mismo. Jorge, el notipoema. El tiempo es el objeto más preciado que se cotiza en México presente. No alcanza el tiempo, dice ya la gente, y el país corre a ritmo desbocado. Se vende el tiempo, el voto, todo entero. El mundo es mercancía, aunque inestable. Compra, venta y alianza comparables. Arreglo, tranza, percepción, dinero. Sexenio tras sexenio de impostores. Todo se vuelve una mercadería. Petróleo, tierra, minas y favores. Empiezan a llegar los compradores. Se anuncia ya por toda geografía. Se vende este país. Se oyen postores. ¿Te agarraste? Muy bien, Jorge, ya nos vamos. Hoy es, por cierto, el aniversario de la expropiación petrolera. Ya no hablamos de eso, pero el domingo, ¿no? El domingo hablamos, ¿eh? Gracias, Jorge. Mucho gusto, Betty. Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano.